Aguas de Firgas te ofrece el programa de Manuel Artiles. Presidente, hoy me tocó hacer el programa desde la casa de Gran Canaria. Y para mí y para este gobierno de la isla es un placer que podamos conversar, recibirte otra vez aquí en esta casa, y que es efectivamente, ¿no?, el espacio donde se deciden aquellos grandes momentos, se han decidido grandes momentos históricos para esta isla y se deciden elementos también de futuro para Gran Canaria, ¿no? Antonio, justo antes de arrancar esta entrevista y compartirla con miles de canarios que nos están viendo, me mostrabas una foto de Agüimes al despertar, tu pueblo al despertar. Esa imagen que ahora están viendo nuestros televidentes en pantalla. Claro, para tirar esa imagen tan temprano te habrás tenido que levantar temprano. ¿Qué hacías? Sí, me levanto muy tempranito, intento madrugar mucho. Hoy a las 5:30, porque tenía que llegar más temprano, tenía también que tener algún medio, y hago desayuno y a caminar, una horita de caminata. ¿Te metes una horita? A esa primera hora de la mañana. Pasear por Agüimes es una delicia, y a veces voy con la radio puesta y a veces la quito para sentir los gallos cantando, los pájaros, esa plaza del Rosario llena de pájaros a primera hora de la mañana. A veces mando alguna foto del reloj de la iglesia a casa y dice: estás loco, a las 5:30 de la mañana, esa hora de Agüimes es maravilloso, ¿no? Pasear por el casco histórico, por ejemplo. Antonio, ¿alguna vez cuando paseas por esos lugares de nuestra villa, soñaste con ser un personaje que pudiera administrar los intereses de los ciudadanos? No, que va, nunca. Jamás pensé en eso. Además, fíjate, los orígenes éramos familias muy humildes, ¿no? Nunca se pensó esa posibilidad. Pudimos estudiar, ¿no?, a duras penas, ¿no?, por las dificultades económicas, y nunca pensé que eso pudiera lugar. Y me acuerdo que cuando Rocaguairo decide proponerme que yo asuma la alcaldía de Agüimes, yo creo que lo más parecido a lo que entiendo que debe ser una depresión, lo pasé fatal. ¿Sí? Eso, cuando me proponen, siendo yo joven, 30 años, ser alcalde de Agüimes, lo pasé muy mal. Claro, luego ya, burro cargado coge camino, pero nunca, efectivamente, nunca lo pensé. Sin duda, es una enorme responsabilidad la que adquiere uno cuando toma una decisión de esas características, pero también una enorme satisfacción después de haber hecho un recorrido desde la gestión de lo público. Podía haber dedicado mi vida a cualquier otra actividad, ¿no?, a desarrollar una carrera profesional en la educación, pero yo creo que ha merecido la pena. Pero nunca me imaginé. Digo que eres un atrevido, porque van y te proponen los de Rocaguairo ser el candidato a la alcaldía, tú te acojonas, entras en pánico, pero luego no solamente lideras el municipio, sino que tiendes la mano a municipios cercanos como Santa Lucía, Ingenio, y eso hizo que se creara la mancomunidad del sureste de Gran Canaria. Una experiencia muy bonita, un hito, fue una experiencia muy bonita. Recuerda que Agüimes, siempre lo digo cuando hacemos alguna celebración de la constitución de la mancomunidad en el año 1990, ¿no? ¿Sí? Agüimes, Santa Lucía, Ingenio, buena parte de Santa Lucía, hasta Juan Grande, era el señorío de Agüimes, sí. Era un solo municipio. Luego la desamortización, el siglo XIX, le hizo que se dividieran, pero Agüimes llegaba hasta Guatona y hasta Juan Grande. Y en el año 90 volvimos a aquellos orígenes, ¿no?, a recuperar esa unidad
cada municipio, desde luego, de su independencia, con grupos políticos distintos, pero afrontamos el reto, es decir, vamos a unirnos, vamos a poner remedio a las enormes carencias que tenemos, sobre todo en aquel momento era la del agua. Había que requisar, el agua había que llevarla a los vecinos en Cuba, barrios que pasaban semanas sin poder tener agua corriente en sus hogares. Y esa fue la primera, había que hacer requisas. En aquel momento la ley permitía que nos dirigiéramos al gobernador civil, el gobernador civil quitaba el agua a los propietarios, a los aguatenientes, para darnos al ayuntamiento. Teníamos que pagarla, claro, pero eso nos generaba muchos problemas también con los propietarios del agua. Y dijimos, pues esto lo tenemos que resolver, y nos unimos, y una desaladora, y una depuradora, y depósitos, y redes. A partir de ahí, luego muchísimas más cosas en común, hasta tener varios reconocimientos de Naciones Unidas por nuestras políticas hídricas, nuestras políticas medioambientales. Fuimos vanguardia en la unidad de acción de 3 municipios que recuerden siempre, ¿no? Se nos conocía como el triángulo de la pobreza, y que luego dio un vuelco importantísimo desde la unidad de acción, generando una manera de entender nuestra relación del territorio con la gente desde la diversificación, desde el encuentro, desde el diálogo, y generando complicidad con la ciudadanía, de tal manera que hoy la gente de Agüime se siente de Agüime, la de Ingenio de Santa Lucía, pero también son del sureste. Estamos juntos ahí. Se sienten del sureste. Hoy sería imposible disolver esa mancomunidad. Los vecinos, las vecinas de la comarca lo castigarían duramente. Hay un sentido de pertenencia importante. Antonio, ese tiempo fue quizás para ti un tiempo, diríamos, de experimentación, de laboratorio. ¿Cuándo surge el paso a liderar el Cabildo de Gran Canaria? Bueno, realmente fue algo parecido a lo que sucedió cuando me proponen que asumiera la candidatura a la alcaldía de Agüime. ¿Entraste en pánico? No, en ese pánico no, pero la verdad es que en algunas elecciones anteriores había sonado esa posibilidad, me había llegado algunos, incluso en algunos momentos, sondeos sobre si era factible o no. Nunca lo vi claro, nunca me pareció que se dieran las garantías suficientes para yo poder disponer de un grupo de gobierno sólido que pudiera poner en marcha esa idea que tenía de Gran Canaria, que por otra parte era trasladar la experiencia de Agüimes, del sureste, al conjunto del territorio insular, con la sostenibilidad social y económica como norte, ¿no? Ese modelo de coisla que siempre volvía, ¿no? A hacerse presente cuando se abría esa posibilidad de poder trabajar en un gobierno, para constituir un gobierno insular. Y nunca se dieron las condiciones. Y en ese momento, en ese año, yo había decidido ya dejar el ayuntamiento. Había comentado a los compañeros que se cerraba una etapa, que yo pensaba que ya era el momento. Y a partir de ahí, bueno, pues se dieron todas las circunstancias, hubo una propuesta, había consenso, posibilidades de generar un equipo, y bueno, dadas esas circunstancias, dije, pues para adelante. Yo creo que era un momento además propicio para hacerlo, y bueno, yo creo que no, en absoluto me arrepiento de esa decisión. Yo creo que en estos 10 años se ha conseguido implantar en la ciudadanía un modelo de isla, un modelo de desarrollo, un modelo de futuro, que es muy difícil también, como decía en el caso de la mancomunidad, que pueda darse marcha atrás. Yo creo que se ha consolidado, yo creo que también está asumido por la ciudad. Pues fíjate que a lo tonto, de ese segundo instante en el que te preocupa cómo será el futuro y decides así hacerlo, han transcurrido ya 10 años. Vamos a ver qué ha pasado en esos 10 años. Tras 3 décadas como alcalde de Agüimes, Antonio Morales llegó al Cabildo con una idea firme. Gran Canaria tenía que avanzar sin perder su alma.
revalidó la confianza de su ciudadanía en 2019 y volvió a serlo en 2023, consolidando un liderazgo basado en la gestión, cercanía y coherencia. Durante esta década, su gobierno ha impulsado transformaciones profundas en la isla. El salto hacia la sostenibilidad ha sido una de sus grandes banderas. Muestra de ello es el proyecto Salto de Chira, la apuesta por las energías renovables, la geotermia y la economía circular. Gran Canaria ha avanzado hacia la soberanía energética y hoy es referente en gestión del agua y resiliencia ambiental. En lo social, el Cabildo ha desplegado el plan sociosanitario más ambicioso de su historia, ampliando plazas, reforzando la atención a personas mayores y con discapacidad y promoviendo la accesibilidad universal. También ha sido una década de impulso cultural y patrimonial en la que nos encontramos la restauración de yacimientos, proyectos de memoria histórica y el futuro Museo de Bellas Artes. 10 años después, el mandato de Antonio Morales ha dejado una isla distinta, más justa, más verde y más cohesionada. Gracias, bonito el vídeo, qué bien editado, está muy bonito, muchas gracias. Las imágenes son la realidad de 10 años de gestión. Sí, un repaso por la actividad generada en este camino de estos 10 años. Y que efectivamente, yo creo que se ha conseguido consolidar ese modelo de Coira, eso fue difícil, social y económica. Antonio, fue difícil lograr en estos tan solo 10 años una transformación tan brutal. Bueno, no fue fácil, sobre todo en los primeros 4 años. Los primeros 4 años hubo que vencer muchos obstáculos mediáticos, empresariales, políticos, una presión enorme, un ataque directo. Lo recuerdo. Yo creo que no se podía, no se entendió, se malinterpretó o ese modelo que pretendíamos para la isla por parte de algunos sectores. Yo creo que había una presión política clara que se trasladaba después a los otros ámbitos y se formó una pinza para frenar, ¿no?, la posibilidad de que pudiera ese gobierno que se había generado de progreso para Gran Canaria pudiera llevar a cabo esas políticas que se pretendían. Yo creo que se terminó entendiendo que no se iba contra nadie, sino en cualquier caso se pretendía sumar, se pretendía generar posibilidades para todos, generar diálogo, que pudiéramos afrontar el reto de futuro de Gran Canaria juntos, las distintas sensibilidades sociales y económicas, sin dejar a nadie atrás, que todo el mundo pudiera opinar, que todo el mundo se sintiera representado. Yo creo que hemos pretendido y yo creo que se ha conseguido ese objetivo. Nadie cuestiona hoy que los ratios económicos de Gran Canaria son absolutamente positivos con respecto al año 2015 cuando llegamos. Son los mejores datos de empleo, de desarrollo económico de la historia de esta isla, y yo creo que los pasos que se han ido dando en la diversificación de nuestra economía, más allá de lo que se entendía como un modelo de desarrollo para Gran Canaria sustentado en el monocultivo del turismo, yo creo que ha dado resultados. Yo creo que hoy hablamos de una isla con una fuerte diversificación económica, donde lideramos la penetración de la energía limpia, donde no hemos tenido que declarar la emergencia hídrica, porque se ha ido generando proyectos de... En una isla en la que además no llueve mucho. No llueve casi nada. Ya fue en los últimos años prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, la desalación, la depuración, el apoyar todo esto en energías limpias, Salto de Chira como un elemento de futuro, pero ya no solo para Canarias, para Gran Canaria, desde luego para Canarias, porque otras islas estamos con el punto de mira ahí. Se verán obligadas a reproducir este modelo preciso de almacenamiento para la petición de energías limpias y para garantizar energía renovable. Pero también la soberanía alimentaria, hemos dado un salto importante y hemos diversificado. Hoy la economía azul, más que la industria, ocupa un porcentaje importante en el desarrollo de Gran Canaria. Estamos hablando de un 8% del Producto Interior Bruto, o la economía circular acá, o la movilidad sostenible. Un paso importantísimo también, más cerca que nunca el que podamos empezar
las obras del TEN para Gran Canaria, pero ha aumentado hasta 92 millones el número de viajeros en transporte público. Hemos avanzado también en un modelo de desarrollo turístico sostenible, en el que hemos dicho no podemos seguir creciendo infinitamente, tenemos que controlar el crecimiento, pero sí generar una mayor estancia media, un mayor gasto del turista en la isla. En el tema del sector audiovisual hemos ido por delante de cualquier otro territorio, creando 2 grandes platós que hace que atraigamos, ahora mismo en Gran Canaria se están rodando 2 grandes producciones americanas con Travolta y con Jackson. Es decir, yo creo que ese modelo de diversificación ha venido para quedarse, se ha consolidado y seguimos trabajando en esa línea. Fíjate, hablamos de infraestructura, proyectos, dinero, pero tu gran obsesión durante estos 10 años ha sido la justicia social. Es un tema, no puede haber, y yo creo que ahí es donde se está produciendo la enorme falla del capitalismo, que nos está llevando también a los autoritarismos, al cuestionamiento de la democracia por sectores de la población, jóvenes por ejemplo, que no tienen alternativas de futuro y que ven en la ultraderecha un elemento de antisistema que puede transformar a un error enorme, pero es así. Se está produciendo un desencanto, una frustración generalizada de sectores amplios de la población, a la que el desarrollo económico, la riqueza que genera el desarrollo económico no les llega. Por lo tanto, es necesario procurar activar mecanismos de corrección de todos estos elementos para que pues los jóvenes puedan acceder acá. Es la isla donde ha habido un aumento, el mayor aumento de porcentaje de creación de empleo juvenil, también de empleo femenino, y luego hay que atender a segmentos como el de los mayores, el de la tercera edad, es decir, aumenta el nivel de vida, por lo tanto aumenta la población mayor. Es necesario también generar infraestructura y equipamientos para su atención, la política de los cuidados. Sí, yo creo que tienen que ir en paralelo, la política de desarrollo económico, diversificación económica para la isla, pero a la vez tienes que poner en marcha elementos correctores que garanticen la equidad y la justicia social. Antonio, es curioso, aquí se pone en marcha en esta isla una infraestructura y tiene que buscarse la vida energéticamente hablando. Eso es, por tanto, que un nuevo estadio, un nuevo pabellón de Infecar tiene que ser sostenible. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, tiene que ser siempre, en paralelo. Tiene que ser siempre sostenible, y sobre todo que ese mensaje llegue a todos los sectores. Cuando hablamos, por ejemplo, de las energías limpias, no se puede hablar de energías limpias, y yo creo que se ha hecho en una gran parte del territorio. Todavía hay personas que aquí que te lo cuestionan, que la primera pregunta que te hacen es: ¿pero a mí qué me beneficia el que haya un molino que está afectando al paisaje? Pues te afecta muchísimo, muchísimo. Otras cosas, porque te disminuye los riesgos de que puedas tener una enfermedad cardiovascular, que disminuyen los riesgos de que puedas tener un cáncer, o que disminuyen los riesgos de que puedas tener enfermedades pulmonares o alérgicas, porque estás emitiendo menos CO2, porque estás, por tanto, contaminando menos el lugar donde vives. Pero es que además, claro que vas a tener la energía más barata, pero es que además vas a tener la posibilidad, porque tenemos subvenciones para eso, de que puedas generar autoconsumo en tus hogares o generar una comunidad energética con tus vecinos. Hay posibilidades inmensas para que todos nos podamos beneficiar, para que no tengamos que importar los combustibles fósiles, para que podamos con nuestro sol y con nuestro viento, pero luego con nuestro sol, generar la energía que producimos. Y caben todos los detalles por nuestra parte para hacer, desde tener un reloj que no necesita pilos, sino que está alimentado por el sol como este, a que en tu hogar pongas una pequeña plaquita que la enchufe y que eso te sirva para abaratar el coste de tu electricidad. Y eso es posible, y hay subvenciones de tal manera que una instalación en una casa puede estar sobre los 10.000 euros, pero sobre los 15, dependiendo del número de placas, pero con la deducción de impuestos
que hemos también trabajado con las alcaldías por el clima, con los 21 municipios de Gran Canaria, con las ayudas del IRPF, con las subvenciones que da el Cabildo y los propios ayuntamientos, después de en 2 o 3 años tenerlo amortizado y pagar, pasar de pagar 80, 90, 100 euros, 120 euros a pagar 10 euros, 20 euros de luz. Es decir, tenemos que ir generando esa conciencia comunitaria de la necesidad de arrimar el hombro todos para que no sigamos contaminando Gran Canaria, las islas en general. Vamos a tener afecciones serias en el futuro con el cambio climático. Todo lo que podamos hacer por mitigar los efectos, por frenar los efectos, también es muy importante. Crecerá el nivel del mar, tendremos enfermedades tropicales que antes no teníamos, tendremos fenómenos meteorológicos adversos cada vez con más frecuencia, lo estamos viendo con la calima, pero podemos tener fenómenos tropicales. Sí, todo lo que hagamos por frenar el calentamiento global sin duda va a redundar en beneficio de la colectividad de todos nosotros. Antonio, pioneros con Chira-Soria, pero también con la geotermia. ¿Tienes esperanza en ese proyecto? Sí, muchísima esperanza, muchísima esperanza. Vamos a explicarla a la gente. Claro, la renovable es un mix. El salto de Chira nos va a permitir tener agua y almacenamiento para las renovables. Por tanto, agua para toda esa cuenca de Tejeda, Artenara, Tunte, Mogán, las medianías de Gran Canaria. Pero nos va a permitir también, por ejemplo, que seamos el primer territorio del Estado español en tener eólica marina. ¿Qué significa eso? Significa eso que van a haber pequeñas y medianas empresas, pequeñas industrias instaladas en Gran Canaria, que el sector naval se va a ver fuertemente beneficiado, los astilleros de nuestros puertos se van a ver fuertemente beneficiados, ¿no? con este tema. Pero es que además, si conseguimos que la geotermia sea una parte de ese mix, la geotermia es gestionable. Quiere decir esto, que no necesita pilas, no necesita almacenamiento. Las tenemos las 24 horas del día, de los 365 días del año, siempre generando energía. Por lo tanto, no necesita pilas, almacenamiento ninguno. Por lo tanto, facilita la penetración del sistema. Se convierte también en una batería para que entre la renovable. Pero si pudiéramos sostener ese mix con un 20-30% de geotermia, y todo indica que en el sureste de Gran Canaria, de Telde a Agüime, ahí hay una bolsa importante, hay un espacio donde vamos a hacer sondeos de casi 3 kilómetros de profundidad, y es probable que sí, y es probable que ya nos dice que los datos son alentadores. Bueno, ahí podríamos tener, y de ahí sacar energía. Ahí tendríamos una fuente de riqueza extraordinaria para la isla. Te brillan los ojos, ¿eh? Bueno, la verdad es que, soñar con estas cosas, que las puedas hacer realidad, que se conviertan después en un elemento diferenciador y dinamizador de la economía, yo creo que, y sobre todo de sostenibilidad, ¿no? Es decir, que nos podamos convertir en una referencia. Yo estoy convencido de que Gran Canaria, si continuamos con esta política, seremos una referencia mundial. Es decir, una isla de casi 1 millón de habitantes que no dependa de los combustibles fósiles, que podamos generar la energía suficiente para producir energía. Yo creo que eso, que en una isla donde no llueve podamos garantizar la seguridad hídrica, por ejemplo, ¿no? Que avancemos como estamos haciendo, por ejemplo, con la papa. El 48% de la papa que se vende en Canarias se cultiva en Gran Canaria, el 62% de la que consumimos en esta isla se produce aquí. Se están haciendo lo mismo con otros productos, por ejemplo, el 80-90% de los huevos, 50% de los frutales, 70% de las hortalizas. La FAO dice, en una isla, al menos el 50% debería ser producido de lo que consume. Todo eso de la soberanía vamos a ir avanzando. Alimentaria lo tienes clarísimo. Claro, ¿no? Es que efectivamente depender del exterior es siempre una fragilidad enorme. Momentos como los que hemos vivido, de confrontaciones bélicas, que podamos ver en riesgo el suministro en nuestros puertos, en nuestros aeropuertos, eso nos generaría un serio problema. Por lo tanto, cuanto menos dependamos del exterior, mejor. Y la energía y el agua es básico. Antonio, Gran Canaria es reconocida como la isla solidaria, y a mí me gustaría preguntarle a quien preside esta isla su parecer, su pensamiento sobre el futuro de Gaza y de Oriente Medio, porque a nadie se le escapa que
la paz es algo tan frágil en ese territorio que nos debe preocupar. Mira, estamos viviendo en estos momentos alrededor de 50 conflictos bélicos en el planeta. Y nos queda muy cercano lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Gaza. Aquí hay además comunidades palestinas importantes, ¿no? Pero estamos viendo ahí como la hambruna de Sudán, por ejemplo, Yemen. Es decir, hay 50 conflictos en el mundo que tienen que ver con la voracidad del capitalismo, con la necesidad de captar recursos en África, en Asia, en territorios para sostener el nivel de vida del primer mundo. Eso está generando, es una fuente de conflictos extraordinarios en el planeta. Tiene que ver también el cambio climático, tiene que ver las desigualdades que producen las perversidades de un sistema neoliberal como el que vivimos. Todo esto además viene apoyado por un cuestionamiento de la democracia en muchos lugares del mundo. Es lo que está pasando en Estados Unidos, Rusia, una autocracia. Estados Unidos avanza hacia una autocracia. El cuestionamiento de la democracia incluso en muchos lugares de Europa, el avance de la extrema derecha que cuestiona derechos humanos y derechos universales. Todo eso nos debe poner en guardia. Y lo de Gaza es un ejemplo. Es decir, esa primera intención de arrasar por un pueblo, genocidio, para hacer allí un gran resort, esa era la idea inicial. Yo creo que ha sido la ciudadanía en el mundo la que ha salido a la calle, la que han hecho cambiar la voluntad de muchos estados, pero desde luego se ha producido un genocidio. Es verdad que estamos en un momento de paz, del que yo tengo enormes dudas de que se pueda llevar a término. Ahí siguen los colonios invadiendo Cisjordania, por lo tanto generando una situación de conflicto también muy serio. La solución pasa por dos estados, por conseguir una paz estable, por el respeto entre las dos comunidades, la israelí y la palestina. Eso se ha defendido siempre, pero desde la creación forzada del Estado de Israel, eso nunca se ha llevado a término. Desde cuando era un chiquillo y te veía como alcalde, siempre te vi defender al Sáhara, al Frente Polisario, te vi hablar, vi a niños visitar nuestras islas, acogidos por familias de mis vecinos, de nuestros vecinos. ¿Cómo ves esa situación y sobre todo qué tal está siendo el comportamiento de nuestro país para con ellos? Van a cumplir 50 años de la ocupación. Hay niños o personas ya camino de la madurez que han nacido en el desierto, que no pueden volver a su lugar de origen, que no sigue sin cumplirse con el mandato de la autodeterminación, de las Naciones Unidas, del derecho internacional. Yo creo que España ahora, desde el primer momento, ha dejado de la mano de Dios, ha abandonado al pueblo saharaui, y lo tenemos aquí al lado, a menos de 100 kilómetros, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que es como lo que sucede en Gaza, un atentado al derecho internacional, a los derechos humanos, y me temo que estamos ante una situación muy complicada, muy difícil para un pueblo con una pinza también aquí al lado, Estados Unidos, Marruecos, Israel, ¿no? que está haciendo un enorme daño a ese pueblo y a su derecho a la autodeterminación. Presidente, tú fuiste alcalde de Agüimes por una organización municipalista, Roque Aguairo. Hoy el nacionalismo en Canarias está en un momento interesante, diría yo, de movilidad, de movimiento. En el caso de Gran Canaria, hay alcaldes que han decidido mudarse o buscar otra forma de reinventar el nacionalismo. Tú, mejor que nadie, conoces el nacionalismo en Canarias y en esta isla. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando? Yo hay una opinión que me tengo que guardar porque como presidente del Cabildo he decidido... Y que además respeto. He decidido no tomar partido porque, bueno, aquí hay sensibilidades distintas en el gobierno de la isla y yo prefiero que como presidente del Cabildo y digamos como la persona encargada de moderar, coordinar
ese grupo de trabajo, no generar ningún tipo de situaciones que generen distorsión en el funcionamiento, ¿no? Tengo mi opinión sobre este tema. Yo sí creo que siempre, además, Roca Guairo ha defendido un nacionalismo de progreso, de izquierda, para esta tierra. Yo creo que hay varias maneras de entender el nacionalismo. Es verdad que ha habido una situación de confrontación dentro del nacionalismo progresista y me parece lamentable, me parece desde luego que no se debió haber nunca producido, que se tuvo que haber llevado hasta el último momento las posibilidades de diálogo, de negociación, antes de propiciar ninguna ruptura, pero bueno, se ha hecho. Yo espero que la responsabilidad que tenemos todos y todas para afrontar los retos de futuro de esta isla y de esta tierra se haga con la mesura necesaria y con la necesidad de generar la menor crispación y sí los encuentros siempre a la hora de hacer posible que un nacionalismo de progreso fuerte, consolidado, sea capaz de oír nuestra voz aquí y más allá de nuestras fronteras. Antonio, estamos casi llegando al final, pero a mí me gustaría preguntarte, porque lo veo desde fuera, desde cuando trabajaba en Madrid y seguía tu trayectoria y seguía la actualidad de las islas, y lo veo ahora. ¿Cómo se consigue que un pueblo como el Gran Canario tenga un orgullo de pertenencia tan grande, tan orgulloso de su patrimonio, de su cultura, de su identidad? ¿Cómo se consigue eso cuando somos islas y suele suceder todo lo contrario? ¿Cómo lo conseguimos aquí en esta isla? Sí. Yo creo que es muy importante que compartas esa visión de lo que pretendes para la isla con la ciudadanía y que se generen complicidades. Y sobre todo que hagas entender que lo que somos es por lo que fuimos y que la conjunción de esas dos cosas, la historia con el presente y con lo que queremos para el futuro, se tiene que hacer de manera compartida. Siempre hemos tenido enormes dificultades, incluso escuchaba gente del interior de Gran Canaria, sucede en Tenerife. En Tenerife dice, no voy para Gran Canaria, voy para Las Palmas. Y incluso pasaba en algunos lugares del interior de Gran Canaria. Yo creo que hemos intentado visibilizar, ¿no?, la marca Gran Canaria como un elemento identitario, como una isla que nos acoge, que nos abriga y que nos ofrece posibilidades de futuro, ¿no? Yo creo que esa complicidad, trasladarla a la gente y que la gente se sienta partícipe, incluso desde cuestionamiento de las políticas que se hacen, es decir, pero eso también es una manera de participar en la comunidad. Incluso no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, me quiero oponer a lo que estás diciendo. Bueno, eso es una manera también de entender tu isla y tomar partido y sentirte miembro de una comunidad que dice sí o no, pero que participas de la vida diaria, ¿no?, de lo que está, de lo que esta isla está viviendo, de la transformación que está sufriendo o que está viviendo y del futuro que pretende. 10 años aquí, con muchos compañeros, con gente que ha ido y venido. ¿Quién es Mariola Álvarez? Mariola. ¿Quién es Mariola? Mariola, que trabaja conmigo, sí, bueno, es la secretaria que trabaja conmigo. ¿Cuántos años lleva contigo? Pues yo 10 años ahora, camino ya de los 11 años. Pero ella ya era secretaria, era funcionaria del Cabildo. Era funcionaria pues es que, claro, yo pensando, presidente, ¿y a quién le puedo preguntar sobre cómo es Antonio en el día a día? Y Mariola nos ha respondido. No puede ser. Buenos días, mi nombre es Mariola, llevo 10 años aquí colaborando en la Secretaría del Presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales Méndez, y destacaría de él varias cositas. Tiene una gran capacidad de trabajo, no tiene un límite de horario ni de día, es muy ordenado y meticuloso en su agenda, los correos que nos llegan, escritos y demás, carpetas. También es una persona muy humilde, cercana, humana. Trata igualmente un asunto donde lleva involucrado millones de euros como una familia sin recursos y humilde. Está bastante comprometido, muy comprometido con la isla, con Gran Canaria,
y sí, no nos olvidemos también que tiene un gran sentido del humor, un humor de estos canarios con cierta retranca de agüime. Bueno, lo que tiene que haber sufrido la pobre. Te aseguro que hable Mariola es un hito, ¿eh? Sí, por eso digo que el mayor hito que has tenido en toda tu carrera. Tiene que haber sufrido para haberle hecho pasar por este trance de la pobre. Pues lo he hecho encantado, que lo sepas. Muchas gracias. Y tienes ese toque de humor lagartero. Sí, a veces. Socarrón. A veces sale. Oye, Antonio, estamos hablando para 8 islas, desde una isla que es ejemplar en soberanía alimentaria, hídrica, energética, una isla que tiene como punta de lanza la justicia social, la atención a los más vulnerables, pero lo estamos haciendo para 8 islas. Y que crezca Gran Canaria es que crezca Canarias, y yo creo que ese sentimiento cada vez lo tenemos más claro. Hoy me gustaría, para terminar esta entrevista, presidente, que me dijeras cómo van a ser los próximos años, porque estamos a mitad de este mandato en el que tú ya has cumplido 3 mandatos, estamos en 10 años de gestión, pero quienes te conocemos, Mariola lo ha expresado muy bien, ordenado, con las carpetas, respuestas, ya tienes respuestas para el futuro. ¿Cómo será el futuro si la gente, como hasta ahora, sigue haciendo piña a esas ideas tan innovadoras con las que llegaste? Bueno, apuntaba que estamos en un momento de cambio, ¿no? De transformación, de composición de mayorías distintas, ¿no? Y quedan casi 2 años. Y en 2 años pueden pasar tantas cosas, tanto a nivel del Estado, a nivel de Canarias, como a nivel del planeta, ¿no? Me preocupa mucho la situación esa también que estamos viviendo, las amenazas de un autócrata, por ejemplo, a España, con la OTAN, a Europa, con los aranceles, la situación de conflicto que puede provocarnos. Es decir, pueden suceder tantas cosas en estos 2 años que decir qué va a pasar, qué decisión voy a tomar, muy difícil, muy difícil. Desde luego siempre he dicho que cabe todo. Desde que pueda continuar y por lo tanto seguir desarrollando este modelo de isla en el que creo firmemente, o que llegue el momento de decir, pues a lo mejor conviene que des un paso atrás y que dediques una parte también de tu tiempo a tu familia y a tu apetencias, a tus aficiones. Pero cabe todo. Yo espero, desde luego, que pueda ser mejor esta segunda parte que he expuesto, si todo transcurre con normalidad, recuperamos la normalidad, la sensatez y somos capaces de que esto pueda tener continuidad desde un gobierno de progreso para la isla en el futuro. Antonio, gracias por estos 10 años de transformación de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.